Página 16. La muerte y sus ventajas, por Marcelino Cereijido, 1997. Capítulo 1. La muerte de las células. 1.5. ¿En qué consiste la muerte por apoptosis? Dada su importancia práctica y conceptual, la apoptosis se ha transformado en uno de los temas de moda de la biología moderna, y cada semana aparece una luz de artículos que la relacionan a un número muy grande de fenómenos celulares. Para dar una idea del febril esfuerzo científico que se está haciendo por entender los mecanismos de la muerte, baste mencionar que un artículo reciente, febrero de 1997, afirma: las proteínas caspasas se llamaban antiguamente similares a ICE, pero los trabajos con la nomenclatura ICE son de 1995. En esos estudios varía el tipo de célula empleado, el gene activado, sobreexpresado o suprimido, la sustancia administrada y el fenómeno celular estudiado, de modo que por ahora es muy difícil afirmar si una correlación implica necesariamente una concatenación causal, como sería el caso de observar que alrededor de los cadáveres humanos suele haber gente que llora, y de ahí concluir que el llanto ha sido la causa de esas muertes. No obstante, a manera de ilustración, vamos a mencionar algunos de los agentes que pueden estar implicados en el asesinato o suicidio celular. La enzima PKC, proteína cinasa C. Cuando se estudian en un tubo de ensayo, las reacciones químicas del metabolismo son tan lentas que resultan incompatibles con la vida. Para activarlas se podría elevar la temperatura, pero la agitación térmica destruiría la sutil estructura biológica. Por eso la vida ha encontrado una manera de activarlas y desactivarlas a la temperatura normal del cuerpo, mediante la adición, fosforilación, o sustracción, defosforilación, de grupos fosfato. Hay proteínas que solo actúan si se les fosforila y otras que solo actúan cuando son defosforiladas. De manera que la fosforilación de fosforilación selectiva es una especie de control de las perillas enzimáticas que hacen marchar el metabolismo por este o aquel camino, ordenando que se construyan o destruyan estructuras celulares. La PKC es una enzima encargada de fosforilar. Es también una enzima que parece vivir en un lugar y trabajar en otro, de modo que cuando se observa que algún fenómeno celular implica desplazamiento de la PKC, se toma como evidencia de que depende de esta enzima. Así, se afirma que la apoptosis depende de la activación de PKC, pues no hay duda de que en muchas formas de apoptosis esta molécula se desplaza y se pone a trabajar. La dificultad interpretativa radica en que hay tipos de células que pueden entrar en apoptosis sin que se pueda detectar ninguna modificación de la PKC. El CAM, adenotin monofosfato cíclico. Es una molécula mensajera que, en cuanto llegan ciertas señales a los receptores de la membrana, viaja por el agua del citoplasma a informar de la novedad a ciertas enzimas, y éstas disparan diversos fenómenos intracelulares. El CAM ha sido declarado sospechoso, porque han observado en él variaciones de concentración en momentos en que se produce la apoptosis de ciertos tipos celulares. Pero en otras el CAM parece tener coartadas muy verosímiles, pues la apoptosis ocurre sin que se le vea variar. El calcio y el protón. Las moléculas, sobre todo las macromoléculas como el ADN, el ARN y las proteínas, tienen una distribución de cargas eléctricas increíblemente complejas, que es responsable de que adopten una forma espacial determinada. Por eso basta con que se les acerque un ion, para que su carga altere la distribución de los campos eléctricos de las macromoléculas, que entonces se retuercen en una posición distinta a la que tenían, con lo que exponen o dejan de exponer los sitios en los que se combinan con otras moléculas para llevar a cabo una reacción química. Es algo parecido a lo que sucede cuando aprietas tus brazos contra el cuerpo y escondes las axilas, porque se aproxima alguien a hacerte cosquillas, o a exponerlas porque te abrazas súbitamente la cabeza cuando se acerca alguien con un garrote. Así, hay proteínas que solo se combinan con glucosas y previamente se asocian con el ion sodio, y otras que solo se asocian con el ADP si previamente se combinaron con el ion Mg2 positivo.
Por eso las células gastan una fracción considerable de su energía en controlar el nivel de concentración de ciertos iones, con lo que las macromoléculas se pueden relajar o contorsionar de maneras necesarias para cumplir o dejar de cumplir ciertas funciones. Entre los iones más distorsionadores de la configuración de las proteínas, y por lo tanto más destacados en la activación-desactivación de procesos celulares, figuran el K2 positivo y el H1 positivo. Ambos crean a su alrededor un poderosísimo campo eléctrico, el K2 positivo porque tiene dos cargas positivas y, cuando se acerca a una molécula, la perturba muchísimo más de lo que lo hacen el Na1 positivo y el K1 positivo, que son los cationes más comunes del agua celular. En cambio el H1 positivo es extremadamente perturbador porque no es más que un pequeñísimo protón de un radio despreciablemente corto y, puesto que la perturbación eléctrica que puede producirle a la proteína es tanto mayor cuanto más se le puede acercar, basta que haya un poco más o un poco menos de H1 positivo en el agua celular para que cambien radicalmente la configuración proteica, el repertorio metabólico, la estructura de las organelas intracelulares, y con ello las funciones de las células. Una de las cosas que con mayor frecuencia ocurren cuando una célula activa sus genes de la muerte es que aumenta la concentración de K2 positivo, lo deja entrar en una cantidad inusitada, y este activa a su vez enzimas, endonucleasas, que actúan como verdaderas tijeras moleculares, cortando prolijamente las moléculas de ADN. Los trozos tijereteados de genoma suelen ser múltiplos de 180 pares de bases, las A, T, C, G enfrentadas en la doble cadena, hecho que se constata haciendo migrar lo que quedó del pobre ADN a lo largo de un gel. Como los fragmentos migran tanto más rápidamente cuanto menor es su peso molecular, se observan bandas de 180, 360, 540, N por 180, pares de bases, ordenamiento que ha recibido el explícito apodo de escalera de la muerte. Pero hay también endonucleasas que no dependen de K2 positivo, hay otras endonucleasas que dependen de la concentración de H1 positivo en el agua citoplasmática, y que también se activan en ciertos casos de apoptosis. Y hay incluso ribonucleasas, es decir, enzimas que no cortan al ADN, sino al ARN, con lo que también se interrumpe el flujo informativo del genoma a los ribosomas y se suspende la síntesis de proteínas vitales. No siempre la célula tiene ya preparadas las proteínas que requieren para suicidarse y en caso de que quiera hacerlo debe sintetizar algunas proteínas de nuevo, por eso a veces se previene la apoptosis con el simple trámite de inhibir su síntesis. Por supuesto, esas endonucleasas están codificadas por genes letales. De modo que se da una situación todavía incierta, el calcio, o el protón, fue lo que provocó el suicidio, o simplemente es un revólver y, de no haber estado a mano, ¿la célula hubiera recurrido a otro tipo de arma? FASL. Este gene codifica una proteína, FASL, que se instala en la membrana celular, con la que puede tocar a una célula vecina. Si a su vez ésta llega a tener en su membrana un receptor para la FASL, su suerte está echada, pues entra en apoptosis. El organismo usa la FASL de una célula para tocar a otras que intervinieron en la respuesta inmune y matarlas, porque ya no las necesita. Pero hay personas cuyo gene FASL no se expresa debidamente, y permite que las células inmunitarias abunden y se dediquen a atacar las propias células del individuo, mecanismo clave de algunas enfermedades llamadas, en consecuencia, autoinmunes. P53. Este es un gene cuyo producto suprime la proliferación tumoral, haciendo entrar en apoptosis a las células que se alocaron. Sin embargo, cuando se le introduce artificialmente en una célula, transfección, y se le sobreexpresa, no resulta mortal. Como vemos, los biólogos no han resuelto todavía el suicidio ni el crimen celular, pero están investigando a muchos sospechosos. Todo parece funcionar así, el genoma tiene genes que producen enzimas que hacen a la célula iniciar y llevar a cabo una mitosis, dividirse de cierta manera en dos hijas. Luego se lee otra batería de genes que determinan que estas células crezcan y se diferencien,
seguidos de otros que les permiten ejercer sus funciones específicas, segregar hormona gonadotrófica, fabricar proteínas contráctiles, producir sustancias vasoactivas. Y ahí para la cosa. Pero si la célula se desconecta de sus vecinas, no recibe del resto del organismo la confirmación de que todo anda bien o de que espere por si se la necesita nuevamente, entonces enciende sus genes de la muerte y se inmola. Hay incluso quienes, al pensar en la enorme cantidad de divisiones y diferenciaciones celulares que ocurren para construir un organismo y mantenerlo a lo largo de casi un siglo, se maravilla de la cantidad de errores, monstruosidades y cánceres que habría si no fuera por el hecho de que una célula paga cualquier indisciplina con la muerte. Apoptosis, Campisi, 1996. Esto parece dividir el campo de la apoptosis en dos grandes territorios: la muerte celular verdaderamente programada, la que ocurrirá normalmente, para eliminar las células innecesarias, y la que, si bien la causa el mismo mecanismo, no estaba en el programa normal, sino que se usó para resolver una contingencia. Luis Covarrubias. Según LS Red Internet San Google. La apoptosis es el proceso de muerte celular programada. Tiene lugar durante las primeras etapas de desarrollo para eliminar las células innecesarias, por ejemplo, las que se encuentran entre los dedos cuando se desarrolla una mano. En los adultos, la apoptosis se usa para deshacerse de las células que han sido dañadas irreversiblemente. La apoptosis también juega un papel importante en la prevención del cáncer. Si, por alguna razón, se evita la apoptosis, esto puede dar lugar a una división celular incontrolada y, por consiguiente, al crecimiento de un tumor. Begin your search bread crumbome about genomics educational resource glosario parlante de términos genómicos y genéticos. Apoptosis English. Apoptosis updated, August 26, 2025. Definición: la apoptosis es el proceso de muerte celular programada. Tiene lugar durante las primeras etapas de desarrollo para eliminar las células innecesarias, por ejemplo, las que se encuentran entre los dedos cuando se desarrolla una mano. En los adultos, la apoptosis se usa para deshacerse de las células que han sido dañadas irreversiblemente. La apoptosis también juega un papel importante en la prevención del cáncer. Si, por alguna razón, se evita la apoptosis, esto puede dar lugar a una división celular incontrolada y, por consiguiente, al crecimiento de un tumor. La palabra apoptosis deriva del latín y significa desprenderse o decaer, como las hojas de un árbol en otoño. De la misma manera que la hoja cae del árbol cuando está muerta, la apoptosis se refiere a un proceso conocido como la muerte celular programada. Es como si la célula reconociera que ha llegado su momento, y terminase consigo misma. Cuando esto ocurre, se pone en marcha un complejo mecanismo de señalización bioquímica y proteínas que se activan para eliminar la célula sin crear demasiado alboroto a su alrededor. Esto ocurre a menudo durante el desarrollo, por ejemplo, durante el proceso de formación de una mano. Al principio, la mano parece más bien la de un pato con los dedos unidos por una fina membrana. Pero, entonces, las células de este tejido membranoso entran en apoptosis, y aparecen los dedos. En algunos casos poco frecuentes, la apoptosis no ocurre y la persona nace con los dedos de los pies unidos por esta membrana. La apoptosis normalmente se da en células que han acometido su función en el cuerpo durante el tiempo suficiente y les toca renovarse, para dar lugar a otras células nuevas y jóvenes. Cuando esto no tiene lugar, aparece el cáncer, las células se vuelven inmortales y no paran de proliferar. Por lo tanto, la apoptosis es un proceso normal y necesario. Aunque un exceso de apoptosis también resulta un problema que da lugar a las llamadas enfermedades neurodegenerativas, donde las células que mueren antes de tiempo. Estas células reciben mensajes desde algún lugar, que no entendemos todavía, induciéndolas a destruirse. En un área concreta de la parte baja del cerebro, por ejemplo, esto causa la enfermedad de Parkinson. Ocurre lo mismo en la enfermedad de Huntington,
la de Alzheimer, la de Lou Gehrig y en otras enfermedades neurodegenerativas. Página 18.